Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Soy Jessica Ortner, de TheTappingSolution.com. El conocidísimo Pablo Picasso dijo que cada niño es un artista. El problema reside en cómo permanece ese artista una vez que crecemos. Los niños tienen una manera de ser creativa y sin límites, les surgen ideas e intentan cosas nuevas a menudo sin vacilar. Según nos hacemos mayores, sin embargo, podemos empezar a contenernos manteniéndonos al margen de nuestro verdadero potencial. En esta entrevista aprenderemos algunas cosas sobre neurociencia para vivir nuestro potencial por completo. Para ayudarnos en ello, vamos a hablar con el Dr. Dawson Church, de EFTUniverse.com. Es el fundador del Instituto de Medicina del Alma, para la investigación y la enseñanza de técnicas médicas y psicológicas que pueden proporcionar resultados rápidos y radicales. Su galardonado libro El genio en sus genes lidera el campo de la epigenética, explicando los extraordinarios mecanismos de la autocuración que surgen gracias a la unión de la expresión de las emociones y los genes. Ha escrito numerosos estudios científicos a través de la Fundación de la Medicina Epigenética y es el editor de Energy Psychology, Psicología Energética, una revista de artículos especializados. Estoy emocionada de contar con tu presencia. Bienvenido, Dawson. Jessica, siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Gracias a ti. Siempre lo hemos pasado bien juntos y sé que esta charla de hoy va a ser una charla bastante esclarecedora. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo crees que se va limitando nuestro sentido de potencial humano? Como he referido al comienzo, cuando somos niños estamos normalmente abiertos a las posibilidades que nos ofrecen las cosas y según nos hacemos mayores tendemos a limitarnos un poquito. Yes, es una tragedia que nos vayamos poniendo limitaciones y este proceso se incrementa gradualmente. Tenemos experiencias que nos desaniman, que minimizan nuestra autoestima, que nos dan mensajes que se incrustan profundamente dentro de nosotros mismos en nuestra conciencia y que nos dicen que no podemos hacer algo o que no podemos estar llenos de sueños. De esta manera, poquito a poco, todos esos potenciales que teníamos se van apagando hasta que se reducen a una parte de lo que podríamos ser y de lo que podríamos convertirnos. Una de las razones por las que he estado tan enamorado del movimiento del potencial humano durante los últimos 50 años es que existe una especie de sentido ahora que nos dice que tenemos que encontrar maneras de poner en libertad esas limitaciones. El movimiento del potencial humano nos enseña que éstas no son inevitables. Podemos encontrar maneras de volver a tomar contacto con ese potencial y vivir todo lo que estamos destinados a vivir, más que vivir solo una pequeña parte de nuestras posibles vidas. Estás en lo cierto. No empezamos de esa manera. Hay cosas que suceden y reducen nuestro sentido de quiénes podemos ser y qué podemos hacer, y estoy realmente interesado en saber por qué eso ocurre, ver cómo sucede, y entonces ver cómo podemos dar marcha atrás a esa tendencia, y también reclamar esas partes de nosotros mismos y de nuestras vidas. Estoy impaciente por saber más sobre este tema. Una de las cosas que dices es que hay 4 ondas cerebrales básicas. ¿Puedes decirnos cuáles son y qué diferencias presentan entre los niños y los adultos? Sí, las 4 ondas cerebrales básicas son las ondas de alta frecuencia, las ondas beta, que son las ondas cerebrales más rápidas. En el siguiente nivel están las ondas alfa y luego las ondas zeta y delta. Estos son los 4 estados básicos de ondas cerebrales. En un momento dado, tenemos una combinación de esas 4 frecuencias que son características de nuestro cerebro. Y esta combinación nos dice mucho sobre lo que una persona está pensando, sintiendo y experimentando. Así que, por ejemplo, si alguien está en un estado de altas ondas beta, es decir, si alguien tiene muchas ondas beta cuando lo conectas a un aparato para grabar sus ondas cerebrales. Estas ondas beta son características de la ansiedad, el miedo y de una actividad mental excesiva. Cosas como las preocupaciones tienden a producir ondas beta, pero si alguien está de verdad relajado, por ejemplo durante la fase de movimientos oculares rápidos del sueño, que es el momento en el que soñamos, podemos ver una pequeña cantidad de ondas beta, una pequeña cantidad de alfa y muchas zeta y delta. Por ejemplo, los curanderos. Cuando los curanderos están haciendo su trabajo, tienen muchas ondas zeta y delta. También si llevas a alguien a un trance hipnótico, tendrá también gran cantidad de zeta y de delta.
La gente que es altamente creativa, como por ejemplo un artista en mitad de un proceso de creación de un trabajo artístico, es probable que tenga toneladas de zeta y delta para estimular su creatividad. Las frecuencias altas, las bandas altas de alfa y beta, no se desarrollan hasta la edad de 5, 6 o 7 años. Si sometemos a un niño a una encefalografía, un niño de unos 3 o 4 años, veremos que las ondas cerebrales predominantes son las de baja frecuencia, las zeta y delta. Esto sucede porque los niños básicamente están en lo que yo llamo un trance de aprendizaje. Están en un estado hipnótico. Ellos están succionando información de su entorno. La razón por la que los niños son así, la razón por la que nuestro cerebro se ha formado de esta manera, ha sido crucial para nuestra supervivencia. Cuando nuestros antepasados tenían niños, la única manera de que esos niños pudieran sobrevivir era mediante el aprendizaje de sus entornos de una manera realmente rápida. Eso les ayudó a unirse a sus cuidadores, eso les ayudó a encontrar comida. De manera que tenemos algunos instintos básicos cuando nacemos, pero tenemos que aprender una cantidad enorme de cosas. Aprendemos el lenguaje y aprendemos todo tipo de normas sociales. Aprendemos a mantenernos a salvo dentro de nuestro entorno. Esto es así porque estamos en ese estado de trance hipnótico de aprendizaje hasta la edad de 6 años. Después de los 6 años, se aprecian cambios en el cerebro y los niños desarrollan una mayor cantidad de ondas alfa y beta. Entonces esas frecuencias están que echan chispas durante todos los años escolares, desde los 6 hasta los 15 o 18 años, o hasta cuando sea que la escuela acabe. Es cuando se perciben muchas de estas frecuencias. Los niños están básicamente en este trance de aprendizaje, que es también un trance creativo, de manera que pueden aprender muchas cosas y pueden crear con libertad. Es muy interesante. Creo que muchos de nosotros, como adultos, desearíamos poder tener acceso a esa fuente otra vez, y sé que vamos a hablar de ello más adelante. Gran parte de tu trabajo se basa en las emociones de la gente y en la manera en que las emociones tienen efecto sobre nuestro cerebro. Me gustaría que nos dijeras más sobre las emociones y por qué es importante prestarles atención cuando queremos incrementar nuestra capacidad de aprendizaje. Bien, las emociones son importantes porque son las que indican al cerebro que un acontecimiento es significativo. Cualquier característica, cualquier comportamiento que tienes, es fascinante decirlo, fue una característica o un comportamiento útil para nuestros antepasados hace 100.000 o 200.000 años. ¿Cómo les fue útil hace 200.000 años? Una de las teorías sobre por qué las emociones se desarrollaron entre los mamíferos, por ejemplo, si mirásemos a los ojos de un tiburón o de una lagartija, no veríamos muchas emociones en ellos, no veríamos ninguna en absoluto, pero si miramos a los ojos de un delfín o de un elefante o de una mascota o de un perro, o si acaricias a un gato, el gato empezará a ronronear. Las emociones existen entre los mamíferos de una manera en la que no existen entre los reptiles. ¿Por qué hemos desarrollado emociones? Las emociones son manejadas por una parte del cerebro, el mesencéfalo, o sistema límbico. Es esta parte del cerebro que se sitúa en lo alto de nuestro viejo cerebro de reptil, el rombencéfalo. Todavía tenemos ese rombencéfalo, ese viejo reptil inferior, un dinosaurio interior que es responsable de nuestra respiración, de todas las características físicas que nos permiten sobrevivir. Necesitamos ese cocodrilo interior, ese dinosaurio interior para sobrevivir. Pero en la cima de todo eso, tenemos nuestro mesencéfalo, que es el que maneja las emociones. Por ejemplo, los mamíferos pueden unirse los unos con los otros de manera que encontramos algunas especies que se unen para vivir, lo cual tiene un beneficio claro en la cría de sus descendientes. Por ejemplo, muchos animales cazan en manada, lo que provoca un comportamiento de manada que los une como manada de manera útil, como mecanismo de supervivencia. Pero la razón por la que tú y yo tenemos emociones que han evolucionado durante todos estos siglos es para leer nuestro entorno y tener pistas emocionales, de manera que podemos fortalecer el significado que añadimos a diferentes cosas. Cuando veíamos a un tigre entre los arbustos hace 100.000 años, cuando nuestros antepasados veían a un tigre entre los arbustos y sentían miedo, ese miedo el mesencéfalo lo asociaba con la imagen visual del tigre. Ahí estaba el mesencéfalo grabando la imagen visual del tigre, asociando esa imagen visual con una fuerte emoción. Estas emociones no son simplemente sentimientos. Estas emociones provocan riadas de sustancias neuroquímicas y hormonas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. No es un tipo de sentimiento incorpóreo.
Las emociones son incorpóreas y realmente significativas para nuestro cuerpo. Así que nuestros antepasados veían aquel tigre y lo etiquetaban de manera efectiva. Ponían una etiqueta roja que decía «peligro, peligro, peligro» a esa imagen visual del tigre. Aquellos eran los que podían divisar el tigre más rápidamente y entonces correr, luchar, huir o paralizarse. Ellos podían hacer algo para ponerse a salvo. Esta es la razón crucial que explica por qué tenemos emociones, por qué las emociones han evolucionado y por qué usamos las emociones en nuestras interacciones cada día. Si sentimos un sentimiento muy fuerte hacia algo, es mucho más probable que lo recordemos que si solo pensamos en él. El pensamiento es útil, pero la emoción es un nivel de supervivencia instintivo que es fundamental, y es lo que nos ha permitido actuar durante muchas generaciones y ha llevado a la permanencia de nuestra especie. La emoción es vital para el funcionamiento de nuestro cerebro y el registro de información por parte del cerebro. Si tenemos una información interesante, pero tenemos otra que es fundamental para nuestra supervivencia, el cerebro da mucha más importancia a la información para la supervivencia y le da una emoción fuerte. Luego encontramos que a menudo se confunde. Cuando tenemos miedo a hacer algo, por ejemplo, de hablar en público, incluso aunque sepamos que no vamos a morir, pero es horrible, estamos horrorizados por eso. Todavía nos limitamos a nosotros mismos de esa manera. Es por eso que es tan importante conocer por qué el cerebro funciona. Porque... sí, así es, sí, y eso nos lleva a la tercera parte del cerebro. De manera que en lo alto de nuestro dinosaurio interior y de nuestro perro interior, tenemos el dinosaurio en la parte trasera del cerebro y tenemos al cerebro de mamífero en el centro. Pero luego tenemos nuestro cerebro de primate en lo alto, esos enormes lóbulos frontales, la corteza prefrontal detrás de nuestra frente, que es una parte del cerebro que muchos otros mamíferos no tienen o tienen en muy pequeña cantidad. Pero en los primates se ha dado ese desarrollo de la capacidad mental. Esta capacidad es una espada de doble filo. Obviamente es fantástico que sea útil para ayudarnos a sobrevivir, porque podemos pensar, podemos creer en un tiempo lineal de una manera en la que los perros y los gatos no pueden, mientras que nosotros sí podemos crear obras de arte, podemos fabricar herramientas, podemos cambiar divisas, todas esas cosas que nuestros prosencéfalos hacen que sean muy, muy útiles. Pero la parte mala de esta gran máquina de pensar que tenemos detrás de nuestra frente es que podemos tener pensamientos negativos, pensamientos problemáticos. Podemos conducir a nuestros cuerpos a un estado de huida o de lucha sin que tengamos ningún problema objetivo en ese momento. Ahora no hay tigre en la hierba. Yo no he visto a un tigre en toda mi vida, pero la etiqueta del tigre está en mi mente. El problema es pensar que si me pongo catastrófico con un asunto, si me preocupo, estaré, digamos, pasando un día agradable de jardinería un sábado en mi jardín, pero estaré pensando en una mala reunión con un compañero, con mi jefe, con mi esposa o con otra persona que conozca, de manera que no hay una amenaza objetiva ahí en absoluto. Debería tener realmente un día placentero, pero me estoy provocando a mí mismo un estado de estrés, de alto nivel de ondas beta, no suficientes alfa, quizás un poco de delta y zeta. Y me conduzco a ese estado estresante simplemente al pensar, al usar los lóbulos frontales de manera inapropiada. No los estoy usando para sobrevivir o para disfrutar, los estoy utilizando para estresarme. De esta manera, nos llevamos a nosotros mismos a la preocupación, al estrés. Activamos toda la bioquímica del estrés en nuestros cuerpos cuando no existe verdaderamente una amenaza. Este es el problema fundamental del sufrimiento humano. Si estamos en mitad de la guerra civil siria, vale, tenemos una buena razón para sufrir, si nuestro pueblo está siendo bombardeado, pero si lo que estamos haciendo es pensar que no existe objetivamente, porque en ese momento no estamos en esa reunión, no estamos teniendo una situación problemática. Si todo lo que hacemos es pensar sobre ese asunto problemático, nuestro cuerpo no puede notar la diferencia. Esto lleva a tu cuerpo al mismo estado de estrés, lucha o huida que si hubiera un predador delante de nosotros. Esta es la espada de doble filo del pensamiento. Los pensamientos nos pueden ayudar a reflexionar sobre todo tipo de problemas, pero un pensamiento no regulado, el pensar únicamente en problemas, preocupaciones, tener pensamientos negativos, falsos conceptos de uno mismo, un sentido falso de autolimitación, todas esas cosas no solo perturban nuestra paz mental, sino que además tienen efectos a largo plazo sobre nuestro cuerpo.
Indudablemente. Parece que una de las cosas que sucede es que tenemos fuertes conexiones emocionales con cosas que en verdad no nos amenazan, pero no importa. Estamos asustados y entonces desarrollamos unas creencias limitadoras que realmente nos ponen límites a nosotros mismos. Así que puedes... Sí, lo hacemos. Nosotros creamos esas creencias limitadoras. Si piensas en la manera en la que estas creencias estas se implantan normalmente por protectores bien intencionados, por cuidadores cuando somos jóvenes. Podría ser un profesor, podría ser un sacerdote, podría ser un padre, una madre, un hermano mayor. Sin embargo, estamos tomando toda esa información de manera que estamos de nuevo en ese estado hipnótico de aprendizaje, delta, zeta, hasta la edad de los 6 años, sin distinguir la capacidad de alfa o beta. Somos esponjas de información y todo lo que hacemos se ve influenciado por nuestro entorno. Así que si el tipo de mensajes que recibimos es negativo, ese trance de aprendizaje lo vivimos de manera profunda y afecta de verdad a nuestro futuro sentido de la autoestima. Voy a leer una lista de creencias un poco después, por lo que invito a quienes nos están escuchando a tomar lápiz y papel y anotar algunas de estas creencias limitadoras que tenemos. Después haremos un ejercicio para erradicarlas. ¡Oh, eso es estupendo! Vale, ¿quieres que pasemos ahora con la lista? Vamos a hablar de un par de cosas primero antes de ponernos con la lista. Por favor. He tenido algunas experiencias en el último año que realmente me han aclarado este proceso. Una de las cosas que me gustaría compartir con vosotros es sobre unas clases de arte. He asistido a algunas clases de arte para niños. Los niños tenían 5 o 6 años y cuando la profesora decía «Vamos a pintar un barco pirata», no se podía sujetar a esos niños. Los niños se metían de lleno a pintar, tomaban sus lápices o sus acuarelas, lo que estuvieran utilizando, cualquiera que fuese el medio que usaran, y se ponían manos a la obra. Difícilmente se les podía parar, e incluso difícilmente escuchaban a la profesora porque estaban impacientes por expresar su creatividad. Así es como venimos al mundo, así es como nacemos. Nacemos en este espacio en donde tenemos creatividad, creemos en nuestro potencial, sabemos que podemos hacer cosas bien. Sabemos que podemos hacer cosas. Bien, esto es lo que pasa cuando le pides a un niño de entre 4 y 6 años que dibuje. Hace poco fui a unas clases de dibujo de mandalas con adultos. Todos ellos tenían 50 o 60 años, Jessica. Fue doloroso escuchar las palabras que salían de sus bocas cuando la profesora dijo «Vamos a dibujar un manda». Aquí tenéis cómo se dibuja un mandala. Un mandala es una forma circular, una manera hermosa de crear arte. Escuchaba a esas personas en la clase decir cosas como «Oh, no soy bueno con el color. No creo que pueda acabarlo en las próximas 2 horas que tenemos para este proyecto. Sé que voy a fastidiarla. Nunca he sido bueno en arte». Era como una letanía de derrota cuando se hablaban a ellos mismos. Estas personas no habían ni siquiera empezado las clases, no habían empezado a hacer su mandala y ya estaban soltando por la boca todas esas creencias negativas sobre ellos mismos. No había nadie que se lo estuviera diciendo. Lo que pasa es que cuando ellos estaban en este trance de aprendizaje, tuvieron a algún cuidador que les decía algo que les resultó profundamente perjudicial. Ahora, a sus 50 años, están intentando evadirse al ir a clases de arte. Pero ellos todavía cargan con todas esas voces negativas en sus cabezas. Es un problema terrible. Esto les causa sufrimiento. Esto está limitando su creatividad. Esto es empezar un proyecto con un sentido de autolimitación, incluso antes de que hayan empezado a reflexionar sobre ello. Así es como estas personas viven su camino en la vida. Y no solo no se comportan de esta manera, sino que además están conduciendo a un nivel alto de cortisol y otras hormonas del estrés. Esto tiene efectos negativos en el cuerpo, ya que lo envejece prematuramente, y reduce la cantidad de hormonas que necesitamos para regenerar nuestras células. Este comportamiento provoca todos esos efectos negativos, y estos malos efectos imbuyen las cabezas de la gente. Este duro contraste entre el niño de 5 años que simplemente toma los lápices, comienza a dibujar, y no puede esperar a expresar su creatividad, y la persona de 55 años que ha desarrollado limitaciones en este aspecto y en otros. Esto es simplemente una tragedia. Podemos decir que soy un apasionado a la hora de mostrar cómo se puede revertir este proceso y cómo se puede colmar este vacío. Tenemos ese potencial dentro de nosotros. Es posible para nosotros vivir de nuevo la vida con ese desenfreno infantil, lleno de alegría, con risas. Esa creatividad está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos liberarla? ¿Cómo podemos relanzarla?
¿Cómo podemos derrotar la programación negativa? Esas voces autolimitadoras que fueron inculcadas cuando estábamos en ese estado de superaprendizaje cuando éramos niños. Así que este es realmente el trabajo de mi vida. Quiero darle a la gente herramientas prácticas, que puedan actuar como gomas de borrar con las que podamos limpiar, con las que podamos borrar de verdad esos mensajes negativos que están imbuidos en nuestros cerebros desde un momento muy, muy temprano. Esto es posible. Es difícil deshacerse de esos mensajes, pero es posible. Una vez que lo haces, puedes desarrollar y disfrutar de tu potencial por completo. Bien, entremos ahora en esos métodos. Como has dicho, esta es tu pasión y tienes un nuevo método al que llamas Whole Energy Lifestyle, estilo de vida lleno de energía, que incluye el tapping, del que obviamente soy una gran fan, y también la meditación. Cuéntanos más sobre esto. Sí, te diré algo sobre esto. Voy a leer una a una esta lista de creencias limitadoras y podemos señalar las que son más significativas para nosotros y luego podremos aplicar este método a una o dos de estas creencias. De acuerdo, estupendo. Lo que más me ha fascinado durante los últimos 20 o 30 años, Jessica, es que sabemos que el tapping y las técnicas de libertad emocional funcionan de manera extraordinaria. Sabemos que reducen los niveles de cortisol, sabemos que reducen considerablemente la ansiedad, la depresión y el estrés traumático. Esto favorece el rendimiento en el deporte y en los negocios. La página web EFT Universe cuenta con más de 10.000 testimonios de personas en 15 idiomas diferentes que han utilizado técnicas de liberación emocional para varios tipos de situaciones y han tenido éxito al utilizarlas. Dawson, perdóname, te interrumpo porque sé que Nick y yo hemos hablado del tapping dentro de la cumbre, pero para quienes no han escuchado nuestras charlas o no saben nada del tapping, ¿puedes explicar brevemente en qué consiste el tapping antes de continuar? Sí, el tapping es un método de estimulación de los puntos de acupuntura. Durante miles de años hemos sabido, en Oriente han sabido, de los puntos de acupuntura mediante la inserción de agujas en el cuerpo, pero se ha comprobado que solo frotando los puntos, esta técnica puede ser igualmente efectiva, de manera que la presión en los puntos puede ser reconfortante. Cuando tenemos pensamientos negativos y los agrupamos en parejas, de manera que pensamos en algo negativo, pensamos en la imagen del tigre que hay en la mente y el cuerpo responde ante el estrés. Si entonces golpeamos o frotamos esos 12 puntos de acupresión, la secuencia se llama tapping o EFT, técnica de liberación emocional. Si hacemos esto, si relacionamos la señal reconfortante del tapping con la señal mental del pensamiento estresante, estamos dando una señal al cuerpo de que el pensamiento estresante no es una amenaza real ni objetiva, así que no tenemos que luchar ni huir. Una vez que hemos roto la asociación entre el pensamiento estresante y la respuesta de huida o lucha mediante el tapping, podemos volver a tener ese pensamiento en el futuro de manera que el cuerpo no va a volver a entrar en el modo de estrés. Es una manera de desactivar esa etiqueta emocional. Es una manera de eliminar esas etiquetas rojas del cerebro que dicen «Peligro, Will Robinson, sal de ahí inmediatamente». Me encanta el resultado del tapping. En resumen, esta es una técnica de liberación emocional. Bien, nos has dicho que has creado EFT Universe y que es algo que te apasiona. Sí. ¿Estás trabajando para ampliar estas técnicas? Sí, las técnicas de liberación emocional de verdad funcionan. Tenemos muchas investigaciones en nuestra web que demuestran que son efectivas para todo tipo de problemas. Pero también funcionan otras cosas. Por ejemplo, el HeartMath Institute enseña una práctica que se conoce como coherencia cardíaca, el biofeedback y el neurofeedback. Son también efectivos para reducir la respuesta al estrés por parte del cuerpo. A mí especialmente me gusta la meditación consciente y otras formas de meditación también. Lo que me he preguntado a mí mismo, y también he tenido charlas sobre esto con gente de HeartMath, con psiquiatras que trabajan con la meditación consciente y otras técnicas similares, es qué tienen en común todas esas propuestas y qué les falta a cada una de ellas. Las técnicas de liberación emocional, aunque son de verdad efectivas para reducir el estrés, sin embargo, no son la respuesta completa, al igual que tampoco lo son ninguna de las otras técnicas. Son piezas de un puzzle. Me pregunté a mí mismo qué pasaría si tomáramos las mejores técnicas de HeartMath, de la EFT, de la meditación consciente, del biofeedback y del neurofeedback, y las pusiéramos dentro de un mismo paquete.
Eso es en lo que he estado trabajando en los últimos 5 años con un grupo de científicos, investigadores y médicos clínicos. Al desarrollar ese paquete de prácticas, pensamos más en tapar todos los huecos que individualmente no pueden tapar. Cuéntanos más sobre esto. Bien, o debemos ponernos con la lista y después tener una experiencia real con estas técnicas. ¿Qué piensas que es mejor? Pongámonos con la lista. Vale, porque como he dicho al referir los siguientes dichos, probablemente vas a pronunciar un gran ajá, así que mientras las lea una a una, si quieres incluso, puedes repetirlas en voz alta. Quizás podrías repetir después de mí. De acuerdo. Y nuestros oyentes pueden repetirlas en voz alta también y escuchar a su cuerpo. ¿Qué es lo que vuestro cuerpo os dice cuando decís esas cosas? Y en especial, ¿cuáles de esas cosas os golpean más duramente de verdad? Si digo, por ejemplo, uno de esos dichos podría ser: no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Si escuchamos a alguien decir eso, por ejemplo, se lo escuchamos a una tía, a nuestro padre o madre, y nos sentimos desanimados, como el otro día que estaba trabajando con una persona y esta era la frase que su madre le decía, y por ello ella se sentía impotente consigo misma y con toda su vida, aunque hacía tiempo que su madre había muerto. Así que escuchad a vuestro cuerpo y prestad atención a cuáles de esos dichos os tocan más la fibra sensible y os causan una sensación negativa. Vale, según los digas, ¿debemos repetirlos en voz alta? Sí. De acuerdo, yo los voy a repetir también. Vale, vamos a decir: las chicas grandes y los chicos no lloran. Las chicas grandes y los chicos no lloran. Por ejemplo, si estás en casa y tus sentimientos se han visto heridos, has tenido un accidente, te has cortado o te has hecho daño, y tu madre o tu padre te dicen: los chicos grandes no lloran, las chicas grandes no lloran. No solo estabas herido, sino que también estabas teniendo una expresión natural de tus sentimientos heridos invalidada por los adultos de tu alrededor. Quizá ese mensaje se quedó en lo más profundo de tu conciencia. Eso es algo sobre lo que pensar. Otro es: más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. El mensaje de este dicho es que no hay que tomar riesgos ni mostrar nuestro potencial. Eso es, porque nunca sabes si algo malo podría pasar. Otro es: no vendas la piel del oso antes de cazarlo. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Otro es: todo lo bueno se acaba. Todo lo bueno se acaba. ¿Qué te hace pensar que eres especial? ¿Qué te hace pensar que eres especial? Las únicas cosas seguras son la muerte y los impuestos. Las únicas cosas seguras son la muerte y los impuestos. ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Eres un creído. Eres un creído. El dinero no crece en los árboles. El dinero no crece en los árboles. La curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. El que algo quiere, algo le cuesta. El que algo quiere, algo le cuesta. No vengas a mí llorando. No vengas a mí llorando. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los vecinos? Cuanto más alto subas, más dura será la caída. Cuanto más alto subas, más dura será la caída. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Ahora, Jessica, el último es mi favorito. La vida es un calvario y luego te mueres. Sí, la vida es un calvario y luego te mueres. Este dicho lo escuchamos muy a menudo. Dawson, es muy interesante porque estas expresiones son muy comunes en nuestra cultura. Quiero decir que esta cumbre está siendo traducida a otras lenguas y tenemos a gente de todo el mundo escuchándola. Estoy segura que según la gente ha ido escuchando estas expresiones, han podido pensar en expresiones similares que existan en su cultura, aunque no tengan relación con ellos. Sí, así es. Sí. Es interesante. Mucha gente de diferentes partes del mundo asiste a mis talleres. He contado en mis talleres con personas de Oriente Medio, África, Rusia y de otros lugares. Cuando he leído esas frases, ellos han dicho que en sus culturas existían dichos similares. Esos dichos son un tipo de tópicos universales que toman diferentes formas en las diferentes culturas, y cada cultura
parece tener expresiones análogas a estas. Cierto, según has ido leyendo la lista, las hemos ido diciendo en voz alta. Estoy segura que para nuestros oyentes ha habido algunas que han provocado una respuesta. ¿Qué podemos hacer con esa información? Jessica, ¿cuál ha sido en particular la más impactante para ti? Déjame pensarlo. Cuanto más subes, cuanto más subes, más dura es la caída. Más dura es la caída. Sí, esta es fuerte. Significa no seas aventurero, no expreses todo tu potencial porque quién sabe lo que puede pasar. Si subes alto, al final vas a caer. Bueno, o la curiosidad mató al gato. Esta es, de hecho, la que más he escuchado. La curiosidad mató al gato. No seas curioso, no vayas ahí. No hagas preguntas. Juega a lo seguro, haz lo que te digan. Juega a lo seguro, me gusta eso, sí. Tenemos esos pensamientos en la cabeza, escuchamos esos dichos de otras personas y se vuelven parte de nuestra visión del mundo, parte de nuestra fotografía de la realidad. Y es así como nos vamos limitando. Lo que también pasa es que cuando estamos pensando en esas cosas, escuchamos esos dichos y reflexionamos sobre ellos de manera repetitiva, se vuelven algo imbuido, no solo en nuestra mente o en nuestro sistema límbico, sino también en nuestras vías neuronales. El trabajo hablo bastante de este trabajo en mi libro, el trabajo del investigador ganador del Nobel, Eric Kandel, nos sorprendió a todos, de hecho iluminó al mundo de la ciencia dedicado a la investigación del cerebro a finales de los 90. Sus experimentos demostraron que si envías una señal a través de una vía neuronal del cerebro repetidamente, una y otra vez, una y otra vez, una vez y otra durante una hora, el número de conexiones sinápticas puede ser doble. Es como si enviaras luz, si enciendes algunas luces en tu casa o en tu oficina cada día y no apagas las otras. Tu casa es lo suficientemente inteligente para renovar la instalación eléctrica por sí misma, así que añades más y más y más capacidad eléctrica a esa vía portadora de información que estás usando, y las vías que no estás usando se deterioran. Nosotros literalmente estamos renovando la instalación eléctrica de nuestros cerebros con estas frases. Nuestros cerebros, literalmente, se están remodelando a sí mismos dentro de la base del cráneo, incluyendo cosas como el miedo, emociones fuertes y pensamientos negativos. Así que estamos construyendo un cerebro. Estamos reutilizando todos los recursos neuronales que existen en nuestra mente para centrarnos en ellos, razón por la que se vuelven más y más fuertes con el tiempo. Esto es por lo que, por ejemplo, las personas con desorden por estrés postraumático a menudo empeoran según pasa el tiempo, porque el estrés postraumático se refuerza a sí mismo en el cerebro, y las partes del cerebro que son usadas por la memoria para aprender y para la cognición se contraen con el tiempo, mientras que las partes del cerebro que son responsables de encargarse de la respuesta del estrés crecen con el tiempo. Estamos construyendo literalmente un cerebro basado en nuestras experiencias, creencias, emociones y pensamientos. Esto es por lo que al tener uno de esos pensamientos destructivos en la cabeza, como decir, no puedo hacer algo, si intento desarrollar una nueva profesión, pienso que la curiosidad mató al gato, o que cuanto más alto subes, más dura será la caída, todo eso me frena. Y actúa de manera que rompe el potencial humano. Más que movernos por la inspiración, por la creatividad que fluye de ello, nos vamos limitando y renovando la instalación de nuestro cerebro para que permanezca limitado. Esto es por lo que es necesario centrarse en cómo funciona este proceso y en ese sentido, el aspecto crucial es ¿cómo se puede revertir? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos revertirlo? Este conjunto de prácticas, al que llamo WEL o Whole Energy Lifestyle, estilo de vida lleno de energía, incluyen elementos de la energía médica, técnicas de energía como el EFT tapping, técnicas tomadas del biofeedback o del neurofeedback, e incluyen también a la coherencia del corazón y la meditación consciente. Estas prácticas facilitan todo ese proceso y ellas, el WEL, centrado intensamente en la práctica de cosas que podemos hacer cuando estamos angustiados y no podemos pensar en ningún plan elaborado para salir de esa situación. Si pudiéramos estudiar por nosotros mismos nuestros problemas, podríamos haberlo hecho ya, habernos liberado de la preocupación o ansiedad persistente. Por ejemplo, yo estaba el otro día trabajando con una persona, una brillante profesora de universidad que tenía miedo de conducir sobre los puentes. Cuando conduce sobre un puente, se convierte en presa del pánico y se bloquea.
Ella planifica todas sus rutas muy cuidadosamente, evitando cruzar puentes. Tiene 2 títulos universitarios y sabe que no debería tener ese miedo absurdo e irracional a la hora de cruzar un puente, pero no puede vencerlo simplemente con el pensamiento. Necesitamos prácticas, necesitamos cosas que podamos hacer, que sean fácilmente recordables y que tengan un efecto inmediato. El WEL es un conjunto de técnicas muy fáciles que usaremos contra esas creencias que nos bloquean. De acuerdo, hagámoslo. Podríamos hacerlo con la curiosidad mató al gato o alguna otra creencia que sea muy común y en la que te gustaría centrarte. Vamos a usar la que propones primero. Antes de empezar con este proceso sobre una de nuestras creencias negativas, vamos a revisar cuáles son esas técnicas y para qué hacemos cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer es tener la lengua relajada en la boca. Parece una instrucción simple, pero es profundamente útil porque cuando se deja la lengua relajada, se envía una señal al cuerpo para relajarse. El cuerpo por completo se relaja. Si dejas la lengua suelta en la boca, serás incapaz de enfadarte. No puedes hacerlo, no puedes sentir. Eso es cierto. Esas emociones, cuando la lengua está relajada en el piso de la boca, esto proviene del campo del biofeedback. Inténtalo por un momento. Deja tu lengua suelta y sentirás que ninguna emoción estresante va a perturbarte. El aflojar la lengua es una señal mecánica que indica que el cuerpo se siente a salvo. Si corriéramos escapando de un tigre de verdad, la lengua estaría rígida. Cuando mecánicamente relajamos la lengua, esto envía una señal al cuerpo que indica que la etiqueta del tigre en tu mente no se corresponde con un tigre real. De acuerdo, lo estoy haciendo ahora mismo y es realmente sorprendente la diferencia que siento. Estoy intentando pensar en algo que me enfade y es difícil. Es divertido, Jessica. Empecé a usar esta técnica hace unos años. La empecé a usar cuando me cruzaba con algún conductor agresivo en la autopista. La gente conduce bastante educadamente en California, en el norte de California, que es donde vivo, pero algunas veces alguien agresivo de verdad se da la vuelta y le saca el dedo a otros conductores y cosas así. Cada vez que me encontraba con un conductor agresivo, relajaba mi lengua y decía a esa persona en mi mente: «Estoy seguro de que tienes un mal día, que te vaya bien». La relajación de la lengua se convertía en mi respuesta al estrés causado por los conductores agresivos. Pero lo que pasó con el paso del tiempo es que empecé a disfrutarlo de veras, y entonces yo, cuando circulaba por la autopista, automáticamente relajaba la lengua y tenía una conducción relajada. Entonces me di cuenta de que estamos fuertemente condicionados porque de nuevo estamos doblando nuestra capacidad de enviar señales a través de un haz neuronal, mediante la estimulación repetitiva. Después de hacerlo durante años, de esa manera, ahora cada vez que subo al coche, o incluso cuando cojo las llaves, mi lengua directamente se relaja y empiezo a conducir sintiéndome realmente relajado. El hecho de pasar de estar estresados a estar relajados con esta técnica es increíble. Quiero decir, ¿podría ser algo más simple que relajar la lengua? Así de fáciles son estas técnicas. Sí, es fantástico. Es un consejo que voy a utilizar continuamente. ¿Qué más podemos aprender antes de detenernos en una experiencia concreta? Aquí tenemos otras. Estuve trabajando hace unos años en un capítulo de un libro llamado Measuring the Immeasurable, The Scientific Search of Spirituality, midiendo lo inmensurable, la investigación científica para la espiritualidad. Me invitaron a escribir un capítulo del libro, además invitaron a Bruce Lipton, o a Daniel Goleman y a algunos otros estupendos escritores. Todos nosotros escribimos capítulos para este libro. He leído un capítulo de un hombre, un investigador llamado Les Femi, que estuvo trabajando en UCLA, en el laboratorio para el biofeedback, en los 60. Y allí investigaron sobre el biofeedback y sobre cómo enseñarlo. Allí aprendieron a enseñar a la gente a inducir un estado de ondas alfa y a tranquilizar la mente de un mono con un alto grado de ondas beta y cosas así. Él dijo en uno de los capítulos de ese libro algo que fue como una bofetada para mí. Hemos descubierto que podemos inducir un estado alfa en estudiantes del laboratorio al tenerlos con una fotografía de un gran espacio vacío detrás de sus ojos. Eso es, dibujas un gran espacio vacío detrás de tus ojos y ¡bingo! Estás en un estado alfa. Simplemente vas ahí. Inténtalo. Solo intenta dibujar un espacio grande y abierto detrás de tus ojos. Y si estuvieras enganchada a un monitor de biofeedback ahora,
Las posibilidades de que entraras en un alto nivel de ondas alfa y de que todas las ondas beta de la mente se calmaran en ese mismo instante serían muy grandes. Me encantan todos estos consejos porque son muy fáciles de seguir y solo tenemos que empezar a incorporarlos a nuestra vida diaria cuando los necesitemos. Otra técnica procede de la meditación consciente. Si tenemos pensamientos como «llevo meditando 10 o 15 años, pero realmente no puedo calmar mi mente», y lo primero que dicen los profesores de meditación es que relajes la mente. ¿Relajar la mente? La mayoría de las personas que fracasan con la meditación me lo dicen. Intento relajar la mente, pero no funciona. Lo que la meditación consciente propone es que no huyas de los pensamientos negativos. Si un pensamiento viene a ese gran espacio vacío detrás de tus ojos, déjalo ir a la deriva a través de ese espacio, como si fueran nubes en el cielo. Ten un espacio vacío entre tus ojos. Si los pensamientos se entrometen, si parlotean, comienzan a entrar en ese espacio de reflexión, no te unas a ellos, no les sigas el hilo. Simplemente déjalos ir a la deriva. Eso es lo que la meditación consciente tiene que aportarnos. No preocuparnos y no estresarnos, y volvernos antagonistas de nuestra mente de mono o nuestros pensamientos, solo como si no estuvieras tratando de imaginarlo. No tratando de imaginarlo, solo respirando. Esta es una de las técnicas estupendas de HeartMath y de la coherencia cardíaca. Podéis comprar el equipo de HeartMath y aprender a cómo inducirnos al estado de coherencia cardíaca en el que el sistema nervioso central está realmente equilibrado. Si solo tomas 10 segundos para respirar, llevarás a tu corazón a un estado de coherencia. De nuevo, no hace falta ningún equipamiento especial. Se puede hacer en cualquier lugar cuando nos sintamos estresados. No tenemos que estar en la oficina de un terapeuta ni recibir ninguna instrucción determinada. Solo tomar 5 segundos para inspirar y 5 segundos para expirar, completando ciclos de al menos 10 segundos. Inspiramos, 1, 2, 3, 4, 5, y expiramos, 2, 3, 4, 5. Da igual si respiramos por la boca o por la nariz. Se puede inspirar por la nariz y expirar por la boca, si así se quiere. El contar también puede ayudar. La acción de contar da a la mente algo que hacer, da importancia a nuestra mente, da importancia a nuestro ego, que ahora tiene algo que hacer, ya que va a contar las respiraciones. Esto permite mantener la ilusión de que esto está bajo control de nuestros cuerpos. Cierto, tiene sentido, me encantan estos consejos. ¿Algo más antes de volver a estas creencias limitadoras sobre las que vamos a trabajar? Sí, porque volveremos a estas creencias limitadoras y entonces usaremos este método, el método WEL, el método Whole Energy Lifestyle. Estilo de vida lleno de energía, aplicado a una de esas creencias. Vale, ¿sabes la técnica que no he explicado todavía? No, ¿cuál? El tapping. Oh, sí, mi favorita. Chris Carr, señora Tapping y el señor Tapping. Sí, el tapping. El tapping es muy útil. Hay muchas maneras y muchos puntos que podemos golpear suavemente. Hay algunos meridianos de acupuntura que para el propósito del ejercicio usaremos una manera muy simple de golpetear esos puntos. Quiero que cruces las manos sobre tu pecho. Pon las manos en el esternón y según vayas respirando, golpea suavemente sobre tu piel con las puntas de los dedos de la mano que están más cerca de la piel. De manera natural, pondrás una mano sobre tu piel y la otra mano en lo alto de la mano que está sobre tu pecho. De manera que simplemente des golpecitos con las puntas de los dedos de la mano que sea más cercana de tu pecho. Según vas respirando, vas dando golpecitos. Simplemente al golpear este punto se activan la mayoría de meridianos de acupuntura porque tienen terminaciones en las puntas de los dedos y algunos atraviesan la línea central de nuestro cuerpo. Esto es lo que haremos, algo muy sencillo para la finalidad del ejercicio. De acuerdo, estupendo. ¿Hacemos el ejercicio ahora? Vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es dar una calificación a la fuerza de nuestra creencia limitadora. Sea cual sea esta o sea cual sea cualquiera de esos clichés que te golpean fuerte, cualquiera que te cause un gran efecto emocional y sea uno de los mensajes que bloquean tu potencia personal. Vamos a golpear eso ahora. Así que obtén un número y subraya esa creencia. Elige una creencia y dale un número de 0 a 10, siendo el 0 lo mínimo y siendo el 10 lo máximo, es decir, una creencia fuerte. Ya tienes el número y el problema.
Ahora vamos a hacer el WEL. Vale. Lo primero de todo es dejar la lengua relajada en la boca y cruzar las manos sobre el corazón. Nos relajamos sea cual sea el lugar en el que nos encontremos ahora, y con la lengua suelta cruzamos de forma natural las manos sobre el corazón. Ahora con las manos cruzadas sobre el corazón, con la lengua relajada, dibujamos un gran espacio detrás de los ojos. Si hay algunos pensamientos, preocupaciones o problemas que se entrometan en ese espacio vacío, los dejamos a la deriva como nubes flotando en el cielo. Ahora mantenemos la lengua relajada, las manos cruzadas sobre el corazón y ese gran vacío detrás de los ojos. Si algún pensamiento deriva en problemas o preocupaciones, lo dejamos moverse por ese espacio, y al igual que las nubes, van a la deriva por el cielo. No tenemos que pensar en esas cosas. Seguimos a esos pensamientos, nos preocupamos por esas cosas, los dejamos ir a la deriva y desviarse. Ahora, mientras la lengua está relajada, mientras las manos cruzan en forma de cruz el corazón, mientras estamos dibujando ese gran espacio vacío detrás de los ojos, me gustaría que ralentizáramos la respiración en 5 segundos para cada inspiración y 5 segundos para cada expiración. Por ejemplo, vamos a inspirar 2, 3, 4, 5 y expirar 2, 3, 4, 5. Inspirar 2, 3, 4, 5 y expirar 2, 3, 4, 5. Una vez más, inspirar 1, 2, 3, 4, 5 y expirar 2, 3, 4 y 5. Ahora, mientras vamos respirando lentamente de esta manera, con las manos cruzadas sobre el corazón, golpeamos suavemente con las puntas de los dedos de la mano más cercana a la piel del cuerpo. Solo esta área suavemente. Luego, según respiramos, con cada expiración, con cada 5 segundos de expiración, enviamos amor desde el corazón a alguien que amemos profundamente. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un sabio o un santo, pero con cada expiración tenemos que sentir amor fluyendo del corazón para esa persona o ese ser. De manera que aflojamos la lengua en la boca, dibujamos un espacio detrás de los ojos, dejamos las manos cruzadas sobre el pecho, enviamos amor desde el corazón hacia afuera para alguien que amemos profundamente. Ahora llevamos a ese espacio de paz los dichos que nos perturban. Los dejamos descansar en mitad de ese espacio vacío detrás de los ojos. Mantenemos la respiración lentamente. Podemos parar a dar golpecitos, pero mantenemos las manos cruzadas sobre el corazón y con cada expiración enviamos amor a esa persona o ser. Inspiramos durante 5 segundos, expiramos durante 5 segundos. Y ahora cambiamos la posición de las manos, de manera que la mano que estaba más cerca del pecho está ahora en lo alto y la otra mano está ahora más cerca del pecho. Seguimos enviando amor a través de nuestro corazón. Mantenemos el espacio vacío detrás de los ojos con el dicho que limita nuestro potencial antes de empezar con este proceso. Ahora tomamos 3 respiraciones lentas, más de 10 segundos de duración. Relajamos la lengua de nuevo, seguimos enviando amor, seguimos manteniendo ese espacio vacío detrás de los ojos durante la última respiración y entonces, poco a poco, volvemos a poner nuestra atención en la habitación. Nos fijamos en la hora que es, en el tiempo que hace afuera y en los objetos que hay en la habitación. Ahora pensamos de nuevo en ese dicho que nos molestaba y nos perturbaba antes de comenzar el ejercicio. Probablemente ese dicho te molestara mucho más antes y en un mayor grado, y tras el ejercicio se ha visto reducido. ¿Cuál es la nueva puntuación que le damos? El 0 se corresponde con la falta de efecto emocional en nosotros. Significa que la etiqueta roja del cerebro ha sido eliminada. El 10 significa que estamos extremadamente golpeados desde un punto de vista emocional por ese dicho. Y nos preguntamos ¿qué ha pasado? La mayoría de la gente dice que el número de intensidad de ese dicho se ha visto disminuido cuando realizan esta combinación de técnicas procedentes del neurofeedback, el biofeedback
HeartMath, del tapping y de la meditación consciente. Es un gran paquete de habilidades que nosotros intentamos reducir a este simple set de técnicas físicas para las que no necesitamos creer en nada, no necesitamos someternos a ningún entrenamiento largo y automáticamente nos llevan a un estado de seguridad y relajación. Dawson, has utilizado un ejemplo estupendo para actuar contra uno de estos dichos, pero ¿qué pasa si alguien tiene un problema más concreto que lo que hemos estado diciendo? Por ejemplo, tiene un jefe que le ha dicho algo irritante o ha tenido una discusión con un compañero. ¿Alguien puede partir de una experiencia de este tipo e imaginarla mientras hace este ejercicio y obtener resultados? Sí, de hecho, hacemos este ejercicio que hemos hecho ahora con veteranos que tienen recuerdos traumáticos de la guerra y con personas que tienen problemas con la práctica del deporte, como por ejemplo, quizás se ponen irritables o nerviosos cuando tienen que hacer un lanzamiento en el golf. También lo hemos utilizado en otras circunstancias y nos hemos dado cuenta de que es realmente efectivo. Normalmente el número de desencadenantes se reduce a menudo a 0, solo con hacerlo 1 o 2 veces, así que funciona con todo tipo de cosas. Lo que estamos haciendo es relacionar este recuerdo traumático a esta creencia negativa. Lo relacionamos con esta experiencia de relajación, así que antes de que pensemos en algo negativo o lo recordemos, por ejemplo, una discusión con nuestro jefe o con nuestro cónyuge, antes de que tengamos ese pensamiento, ese recuerdo que nos conduciría a una pelea o una huida, nos llevaría a un estado de estrés. Sin embargo, ahora traemos este recuerdo a la cabeza de un entorno seguro. Esto rompe la asociación que el cuerpo tenía entre el estrés, las experiencias estresantes, los dichos estresantes y nos llevaba a una respuesta fisiológica de lucha o huida. El cortisol no aumenta, el sistema nervioso se regula mediante esta experiencia. Lo que hacemos es reexperimentar experiencias de manera consciente y deliberada en un entorno seguro, y esto le dice a nuestro cuerpo que elimine la etiqueta roja, que puede referirse a una mala situación con el jefe o a un recuerdo o dicho. Esta práctica demuestra que estas situaciones no son una amenaza real para la supervivencia. A través de esta práctica le estás diciendo a tu cuerpo que se trata de un tigre de papel, no de un tigre de verdad. Una vez que rompes esta asociación, el cuerpo es tan inteligente que entonces sabe que la próxima vez que escuches el mismo dicho, la curiosidad mató al gato, o el que sea, no necesita volver a la respuesta de estrés. Así es, de verdad me ha gustado aprender esto porque nos has enseñado algo que podemos hacer en pocos minutos y que podemos hacer por nosotros mismos, lo cual es muy reconfortante. Quiero darte las gracias por compartir estas herramientas que podemos hacer separadamente y también la manera en que podemos combinarlas. ¿Tienes algo más que decir antes de despedirnos? Jessica, mi mensaje de despedida es que hagamos esto a menudo y no aceptemos nuestras limitaciones ni sufrimiento. Pensad en ello, ya sea para avanzar en la vida con esta colección de experiencias negativas, esta reflexión, este discurso que os hunde, esta limitación del potencial, o usaremos WEL o EFT, tapping, u otra herramienta para reducir la intensidad emocional de esas experiencias y dejar esa pesada carga que llevamos. Lo que quiero decir es que el sufrimiento es opcional. Una cosa es tener una lesión o un problema físico, y otra cosa es sufrir a causa de nuestros pensamientos, resultado de viejos comportamientos y de emociones que nos llevan a situaciones pasadas. Ese tipo de sufrimiento es opcional, ya sea porque nos apeguemos a él, porque suframos con ello el resto de nuestra vida, o lo eliminemos. Me apasiona ser testigo de cómo la gente elimina ese sufrimiento. Es una especie de alegría. Por ejemplo, trabajar con alguien que ha tenido una terrible infancia, o ha entrado en combate en una guerra, y entonces cuando éstas piensan que nunca van a poder deshacerse de ese sufrimiento, que nunca van a reponerse del impacto emocional causado por esa situación, que esto los hundirá el resto de sus vidas y limitará su potencial, entonces practicamos el WEL o el EFT con ellos, y de repente sus caras se suavizan y se relajan. He trabajado con una mujer que sufría de artritis reumatoide desde hace 20 años. Ella tenía 22 años y de esos 22 años 20 los pasó padeciendo un gran dolor en sus articulaciones, y ese dolor desapareció al trabajar algunas cuestiones emocionales a través de la EFT. De eso hace ya 3 años, y me imagino a esa mujer ahora libre de dolor desde hace 3 años.
Imagina que hubiera pasado los próximos 20 años con dolores. Esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos encontrar formas de liberarnos y descargarnos de esas cosas. Así que podemos movernos, podemos poblar este mundo, este magnífico mundo de potencial. ¿Por qué no reírnos igual que cuando teníamos 5 años? ¿Por qué no pintar, cantar y bailar? ¿Por qué no dejamos a nuestra curiosidad correr desenfrenadamente? ¿Por qué no intentamos algunas de las cosas sobre las que hemos hablado? Nos daremos cuenta de que cuando empezamos a relajarnos, todas esas restricciones en las que hemos vivido, nos escaparemos de la jaula y comenzaremos a cuestionar todas las otras jaulas. Y nos daremos cuenta de que no existe una verdadera razón por la que debíamos haber vivido en estas pequeñas partes de nuestra vida. Así que en lugar de llevar estas cargas hasta la muerte y vivir en esa pequeña fracción de nuestro potencial, para mí es motivo de alegría ver a las personas convertirse en lo que pueden llegar a ser. Experimentemos, intentemos cosas nuevas. Construyamos nuevos caminos neuronales, cableemos nuestro cerebro de una manera positiva, cableemos el cerebro, tengamos pensamientos positivos, vivamos experiencias positivas y hagamos de nuestras vidas todo lo atractivas posibles. Nuestra situación económica cambiará, el amor, la salud, el trabajo, todas esas cosas cambiarán a medida que vayamos construyendo el cableado, la red neuronal de nuestra cabeza, de manera que seamos capaces de expresar quiénes somos y vivir una buena vida. Esta es mi verdadera pasión. Para mí es motivo de alegría ver a la gente abandonar esos bloques y ser quienes pueden ser. Me gustaría desafiar a nuestros oyentes que nos escuchan ahora a que pensaran sobre esas cosas que arrastran con ellos, que los limitan y los cuestionan. No es algo inevitable. El sufrimiento no es inevitable. Y no tenemos que arrastrar estas cosas durante el resto de nuestra vida. Podemos liberarnos de esto y vivir una estupenda vida con todo lo que sabemos. Nosotros, inherentemente, intuimos qué podríamos ser y hacer. Así que tomemos esos bloques, tirémoslos lejos, respiremos lejos de ellos y movámonos para vivir esa gran y magnífica vida. Juguemos a lo grande, juguemos a todo lo que podamos porque es posible. Gracias por mostrarnos el camino, Dawson. Lo he pasado muy bien con esta charla. Jessica, siempre es un placer hablar contigo y aprecio tu trabajo. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.